así queda grabado. Bueno, bienvenidos a todos de vuelta. Y bueno, la idea con Pablo de hoy que quedamos fue trabajar una breve introducción al texto de Anderson. La verdad que yo lo estuve leyendo, estuvo bueno porque en realidad no sé dónde está mi libro en castellano de consideraciones sobre el marxismo occidental, entonces me tuve que buscar en la computadora una versión que tenía en inglés y está bueno porque tenía un par de prólogos y un par de cosas que no conocía, así que estuvo bueno la experiencia de volver a preparar, releer ese texto, que es un texto que ya leí hace muchos años. Y bueno, entonces yo lo que había pensado como forma de introducción era trabajar sobre los cuadritos que trabaja Anderson. Ahora yo se los voy a compartir para que ustedes lo vean. A ver, denme un minuto. Ahí vamos a ver. Bien, vamos a empezar por acá. Bueno, ahí ustedes están viendo en la pantalla un minuto. Perfecto. Bueno, como ven ahí, la idea es interesante. Bueno, ¿cuál es el contexto de este texto? Digamos, hay una discusión más general. Ustedes interrúmpanme, háganme preguntas, así podemos hacer. ¿Alguno leyó el texto? Lo primero de todo que me gustaría empezar es... Yo lo leí, Esteban. Bien. Si alguno tiene alguna idea se identifica o que han leído de la tradición marxista, sea en la facultad, o sea, me refiero en las materias o por su cuenta, más o menos no del contenido teórico de los textos, o sea, no la discusión de relaciones sociales de producción y toda esa discusión teórica, sino más en general como corriente intelectual. Si conocen algunos textos, qué textos conocen, qué autores han leído de la tradición marxista, si han leído, no sé, el Manifiesto Comunista, solamente los textos que les han dado de la facultad o han leído otros textos. Los escucho. Yo este libro lo tenía, así que ya lo había leído, pero de casualidad nomás. Después los textos de la facultad. Ajá, Y ¿cuáles? algunos de Trotsky. A ver. Y de la facultad, varios, digamos, lo que leímos de Marx, lo que se lee de Lenin, de Gramsci. Y después yo tengo varios libros de Trotsky que leí. Ajá. Te podría decir, uno es verde, el otro es como rosado, qué sé yo cómo se llama. Ajá. Bien. Bueno, no, es una pregunta, no necesariamente verde, rosado, está bien, está bueno para ir a pedirlos para comprarlos. El libro Y de Trotsky bueno, es verde. Ah, un chiste, compañera. A ver, ¿alguno más que haya leído, si se acuerda? ¿Cuáles leíste en la facultad, Leticia? y leímos como del Manifiesto Comunista, después leímos en filosofía, leímos el Manifiesto Comunista, después otros textos que no me acuerdo los nombres de los textos, yo tengo mala memoria. El prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, muy, muy famoso. Claro, esas cosas, lo que leímos de filosofía y después lo que leímos, por ejemplo, ahora leímos de Gramsci en teorías políticas y económicas, y así, como salteadito de Lenin, pero poco. Bien, ¿alguno más? Profe, yo leí 2 capítulos de un libro que se llaman algo de 10 lecciones Ajá. sobre marxismo en un seminario. El de Marta Harnecker era, puede ser. No, es de Ari- 10 lecciones sobre el marxismo, algo así se el llama. de Pancho Aricó. Sí, Ah, sí. bien. Pero lo leí hace años ya, 2 capítulos, en el seminario De Ariel. que da Petruccieri, sí. Claro, bien. Bien, Eso. Y ¿alguno? también algunos capítulos del Capital. Bien. Uno leímos en Europa y después también leímos en, ¿cómo se llama esta cátedra de Economía General, Historia Económica, Ajá, también dan del Capital. está bien. Bueno, ¿alguno más que haya leído algo que conozca de la tradición? ¿No?
que pueda comentar o todo? Además de los textos de esto. Doy por sentado que muchos de los textos que comentó Leticia también los leyeron ustedes. Bien. Claro, no, eso los mismos de la facultad que nos han dado todo este tiempo. Sí. Bueno, entonces yo les voy a comentar. Ahí vuelvo a compartir la pantalla, denme un segundo. Bien. ¿Cuál es el problema específico, digamos, que hay en la discusión, digamos, específica que hay en la... ahí lo voy a dejar para que se vea bien. En un segundo que acomodo para que se vea bien, se vea todo, lo vean bien todo. Perfecto. Siempre que hay un problema, digamos, por ejemplo, Jacques Derrida, que es un autor que no tiene nada que ver con el marxismo, aunque ha escrito sobre Marx, escribió un libro que está bueno de Marx, que se llama Espectros de Marx, yo ahí lo tengo, es muy interesante, porque hay un libro el libro se llama Espectros de Marx porque habla de... Bueno, juega con esta idea del fantasma del comunismo, y también Marx en un escrito que ustedes habrán leído, que habrán escuchado nombrar, que se llama La ideología alemana. Él como que hace toda una metáfora, digamos, de los fantasmas, de los posesos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, agarra un poco esa imagen, digamos, y Derrida y se pone a discutir eso. Bueno, Derrida lo que planteaba en un texto que discute sobre el problema de la escritura, etcétera, es lo que dice que siempre generar un contexto de discusión en algún texto específico o en alguna discusión específica es un acto performativo. ¿Qué quiere decir esto? Un acto performativo es un acto que genera, que desde la propia palabra genera una acción. Por ejemplo, el típico ejemplo de una acción performativa es cuando cuando un juez dice, los declaro marido y mujer. O sea, la palabra del juez tiene un efecto performativo sobre el orden de lo social, o sea, crea un estado jurídico nuevo, un orden social nuevo, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esta idea de lo performativo, bueno, hay mucha discusión en la teoría del lenguaje, etc. Entonces, ¿qué dice Derrida? Él dice, bueno, siempre proponer un contexto de interpretación, es decir, la obra de fulano, de tal autor, se puede entender a partir de tal y tales coordenadas, va a decir Derrida, siempre eso produce un efecto performativo. O sea, yo en el acto de ofrecer un contexto, va a decir Derrida, estoy creando ese contexto. Entonces siempre Derrida, obviamente tiene una posición más textualista, digamos, más del giro lingüístico, por decirlo de alguna manera. Derrida va a huir, digamos, a ese ejercicio de generar contexto. Bueno, este texto de Anderson ofrece una interpretación contextual, ¿no? De toda la tradición, digamos, no de toda la tradición marxista, pero buena parte de la tradición marxista. Pero al mismo tiempo nosotros podemos hacer un ejercicio crítico sobre lo que está haciendo Anderson para pensar de qué manera él está ofreciendo un contexto, ¿no? Hay otros autores que también trabajan, digamos, el tema de los intelectuales o las ideas o las corrientes intelectuales, digamos, como objeto de interpretación política. Hay muchas posibilidades. Foucault es uno de ellos, Koselleck es otro, Rosan Balón es otro, Skinner es otro, digamos, hay como distintas aproximaciones. Sin embargo, uno de los problemas que tiene, digamos, es que el mismo marxismo tiene una propuesta de cómo pensar la teoría. Fíjense que Marx, cuando escribió el prólogo de la contribución de la crítica de la economía política que ustedes leyeron, él en una parte va a decir, bueno, las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas determinan la superestructura o son la base sobre la cual se erige la superestructura de relaciones políticas, ideológicas, filosófica y religiosa de una época. Entonces hay una teoría acerca de la relación entre lo intelectual y lo social. Bueno, esa teoría es difícil, digamos, siempre es complicado, digamos, juzgar una teoría desde dentro de sí misma. Y un poco acá esa es un poco la paradoja del estudio del marxismo, ¿no? Porque yo ahí quiero sí salirme un poco, digamos, de esa interpretación, si se quiere, tradicional del marxismo y pensar más con esto que dice Derrida. Bueno, ¿qué hacemos cuando creamos un contexto?
¿qué hacemos cuando creamos un contexto? O sea, entonces, así todo, cuando yo creo un contexto de discusión para cualquier cosa, en cierta medida estoy ofreciendo una interpretación posible. Uno como historiador tiene que ser siempre alerta de cuál es la operación que se está realizando en ese proceso. O sea, es decir, cuando alguien invoca un contexto, siempre hay un problema, digamos, de qué es lo que ese autor o esa autora quiere hacer con ese contexto que nos ofrece. Entonces acá la pregunta también, para mí que es importante pensar antes de empezar a meterse en el texto de Anderson, es ver en qué contexto está interviniendo Anderson. ¿De dónde viene Anderson? Entonces, algunas cuestiones. Anderson es el más joven de una generación de marxistas británicos. Voy a sacar el texto este para que me vean. Denme un segundo.